Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy ya estamos en la parte número 523 y vamos pues a hacer un repaso de lo que ha acontecido esta semana más interesante en relación pues con el mundo, con todo lo que está pasando y viendo pues las noticias que tienen más relación con la profecía, con lo que estaba anunciado ya en la Biblia desde hace tantos años que acontecería en esta tierra en los tiempos del fin. Esta conferencia pues la hemos titulado de esta forma: el euro digital se acelera para la ley dominical, y bueno, pues en este sentido veremos una noticia hacia la mitad de la conferencia en la cual comentaremos todo esto, ¿no? Cómo pues este proyecto de una moneda digital que sustituya poco a poco a la moneda, pues vamos a decir física, bueno, pues todo esto está alcanzando una gran velocidad, y cuando ves las fechas que ellos van poniendo y los términos que van poniendo, pues desde luego está bueno, muy cerca de esa ley dominical que nosotros sabemos por la Biblia que va a acontecer en la primavera del año 2028. Bueno, lo comentaremos cuando veamos la noticia. Nosotros empezaremos, como siempre, con las profecías antiguas, tanto de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis y de Ezequiel. Profecías, por ejemplo, como la de Isaías, una profecía con 2700 años que pues, nos hablaba de cómo Damasco sería un montón de ruinas, por tanto de Siria y de la situación que habría en Medio Oriente en el tiempo del fin. También pues, vemos esta profecía de Daniel 11, donde vemos también las escenas a partir del 11 de septiembre de 2001 hasta, pues, bueno, pues hasta que haya esa conflagración ya abierta con Rusia y con China de parte de Estados Unidos, ¿no? Ese rey del norte enfrentándose pues, a Rusia y China. Esto será el colofón de la Tercera Guerra Mundial. Luego ya sabéis que viene una Cuarta Guerra Mundial cuando haya el Armagedón. Y también pues, las profecías de Apocalipsis 16, donde veíamos también pues, esa situación de Turquía, como sería pues, ese país que ahora intenta estar en todos lados, pues pasaría a secarse, ¿no? En esa pues, metáfora del río Éufrates, una metáfora totalmente ligada a ese país, un país que intenta estar en todos lados y que va a acabar mal antes de tiempo. Y luego también pues, la profecía de Ezequiel, una profecía que hacía referencia pues, a Rusia y a ese ataque que en un momento del futuro, no sabemos exactamente cuánto, pero cada vez queda menos, un ataque que Rusia haría a Israel, y apoyándose también pues, de Irán y otras naciones. Así que estas eran las profecías, unas profecías antiquísimas de entre 2700 y 2000 años, y que estamos viendo hoy con asombro cómo se están pues, cumpliendo ante nuestros ojos. Cuando uno ve todos los movimientos geopolíticos de este mundo y ve las noticias y las va repasando semana a semana y las va uniendo por temas y se va dando cuenta de la relación que hay entre todo, pues bueno, es impresionante ver cómo uno, en fin, se da cuenta y entiende a la perfección de que estamos en los tiempos del fin anunciados en la Biblia, los que precederían a la segunda venida de Jesús. Bueno, nosotros vamos a empezar, como siempre, en este repaso semanal que hacemos, pues por las noticias que han acontecido en relación a Israel, como Israel pues está trabajando para construir ese gran Israel y ese tercer templo, desde el cual se va a dirigir el nuevo orden mundial, y que ahí pues ya sabemos que se va a posicionar el Papa de Roma. Vamos a ver las noticias que os traemos para ver un poco cómo está la situación de esa supuesta paz pues, que se ha propuesto bueno, para intentar pues, encontrar una solución, la enésima solución que va a acabar en el enésimo fracaso. Nos dice la primera noticia: Israel advierte de graves repercusiones contra Hamás tras entrega errónea de un cuerpo. Bueno, ya sabéis pues, que ha habido estos problemas, ¿no?, con los cadáveres que tenía que devolver Hamás a Israel,
cómo pues han habido estas situaciones rocambolescas y que bueno, pues a Israel no le han hecho nada de gracia. También esta noticia de esta semana: Israel ataca la capital de Gaza y el sur de la Franja en respuesta a un supuesto asalto de Hamás a sus tropas en Rafah. Según aseguran las autoridades israelíes, Hamás ha abierto fuego contra las tropas en Rafah con francotiradores y artillería antitanque. La milicia palestina ha negado los hechos. El ejército israelí ha vuelto este martes a bombardear la Franja de Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro Benjamin Netanyahu de lanzar ataques contundentes contra el enclave. Una decisión tomada en respuesta a las presuntas violaciones del acuerdo de tregua de Hamás por no haber devuelto aún todos los cuerpos de rehenes y por antes haber realizado un presunto ataque a las tropas israelíes en el sur de la Franja, que es lo que veíamos antes. Hamás, sin embargo, ha asegurado no ser el responsable de este tiroteo y ha calificado de flagrante violación de alto el fuego la respuesta llevada a cabo por el ejército israelí. Al menos 15 personas han muerto, entre ellas 2 niños, en 2 ataques en el norte y en el sur de Gaza, según ha informado la Defensa Civil de la Franja. Bueno, pues constatar una semana más cómo esta paz es súper frágil, cómo pues se va, digamos, pues rompiendo por aquí y por allá, y que sabemos que todo esto pues no va a durar, porque sabemos de las intenciones que tiene Israel, irrenunciables para ellos, de construir ese gran Israel y el tercer templo. Bueno, entonces vemos que esta paz no tiene futuro, pero de momento pues es algo que se ha decidido pues impulsar, bueno, pues también para apaciguar la situación mundial que ya se estaba creando de animadversión total hacia Israel. Bueno, pues ya sabéis que ellos juegan siempre también en este sentido, gestionando los tiempos y apretando y soltando, pues dependiendo del momento psicológico también en el cual se encuentra la población. Ahora tocaba parar, pues han parado, ¿no? Pero en cualquier momento todo esto va a volver a estropearse. La siguiente noticia nos decía: Trump tras el ataque contra soldados israelíes. Si Hamás no se porta bien, serán eliminados. Acabo de enterarme, asesinaron a un soldado israelí y los israelíes respondieron, y deberían responder cuando eso ocurre, dijo el mandatario estadounidense. También esta situación: Netanyahu se reúne con altos cargos militares de Estados Unidos cerca de Gaza. Bueno, hubo también esa reunión, ya sabéis que Estados Unidos, con esta implementación de soldados ya pisando el terreno de Israel, la Tierra Santa, como se nos decía en Daniel 11, versículos finales, pues esto es una vez más un cumplimiento impresionante delante de nuestros ojos. Una profecía de hace 2600 años decía que el rey del norte, por tanto el brazo militar del rey del norte es Estados Unidos, se posicionaría en la tierra gloriosa y santa, que esa tierra pues es la tierra de Israel. Bueno, vemos cómo esto está sucediendo en nuestros días, ¿no? Está sucediendo en los días del tiempo del fin. Nos decía la noticia acerca de esta reunión: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunió anoche con altos cargos militares de Estados Unidos en el centro cívico-militar próximo a la Franja de Gaza, donde insistieron en la meta de desarmar al grupo terrorista islámico Hamás y desmilitarizar la franja. También con el Líbano. Ya sabéis que el Líbano pues, deberá formar parte de ese gran Israel que Israel está persiguiendo, y bueno, pues en el Líbano siguen habiendo tensiones. Se nos dice en la noticia: tensión, el presidente libanés ordena al ejército que haga frente a soldados israelíes. Aún instruyó al comandante del ejército, general Rodolphe Haikal, a que el ejército libanés enfrente cualquier incursión israelí en los territorios liberados del sur, en defensa del territorio libanés y de la seguridad de sus ciudadanos, informó la presidencia en un comunicado. Esta madrugada, un grupo de soldados israelíes, apoyados con varios vehículos militares, cruzaron la divisoria y asaltaron durante más de 2 horas el ayuntamiento de Blida, en territorio pues, del Líbano. Bueno, pues en el Líbano sigue la tensión, ¿eh? En el Líbano no pensemos que se ha solucionado la cosa, en el Líbano sigue la confrontación y más pronto que tarde pues ahí va a haber conflicto abierto otra vez. Ya sabéis que ahí pues, se posiciona Hezbollah, esa milicia totalmente pues, compinchada con Irán, y que por tanto son, en fin, chiitas que están pues, intentando expulsar a Israel de la tierra de Israel, están intentando pues, crear, en fin, que el Estado, digamos, palestino pueda pues, florecer cuando sea el momento, ¿no?
Bueno, lo tienen difícil porque los están apretando muchísimo y más que los van a apretar. También vemos esta noticia acerca de Irán, el otro gran enemigo de Israel. Teherán desafía al OIEA. Irán, Rusia y China declaran terminado el control nuclear internacional. Teherán, Moscú y Pekín han emitido una carta conjunta dirigida al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, en la que anuncian el cese definitivo de los informes de verificación establecidos en el Acuerdo Nuclear de 2015. Según la misiva, la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU expiró el pasado 18 de octubre de 2025, lo que implica la terminación formal del mandato de supervisión internacional sobre el programa nuclear iraní. Los tres gobiernos sostienen que las sanciones reimpuestas carecen de legitimidad y violan el mecanismo de solución de controversias acordado en 2015. La posición de Teherán, respaldada por Moscú y Pekín, supone un desafío directo al sistema internacional de control nuclear y una fractura visible entre los bloques que conforman el Consejo de Seguridad. Por primera vez desde 2015, el programa nuclear iraní queda fuera de un marco formal de verificación global. La disputa reconfigura el tablero geopolítico y anticipa tensiones crecientes en el Consejo de Seguridad. Y no solo en el Consejo de Seguridad, también anticipa tensiones crecientes en todo Medio Oriente, porque desde luego todo esto va a ser la excusa una vez más perfecta para que todas estas naciones lideradas por Estados Unidos que están intentando instaurar el nuevo orden mundial en este mundo, pues tengan, carta blanca para realizar esos ataques que van a ser necesarios para acabar finalmente con la dictadura, según ellos, de los ayatolá. Bueno, esta es desde luego la intención que tienen y lo van a conseguir, desde luego, ¿no? Todo indica, según las profecías, de que se va a instaurar ese tercer templo en Jerusalén, que las naciones musulmanas van a ser vencidas y que, por tanto, ese nuevo orden mundial se va a finalmente instaurar en este mundo. Así que todas estas naciones que ahora se oponen tan férreamente a ese nuevo orden mundial, van a tener que ir claudicando poco a poco. Otras de las naciones que están totalmente en contra de este intento de globalizarlo todo, es Rusia. Y Rusia no cesa en su empeño de desarrollar armas suficientemente competitivas para hacer frente a la amenaza creciente que le viene de Occidente. En este caso, esta semana os traemos esta noticia de esta arma nueva, de este torpedo que han desarrollado. Nos dice: Putin anuncia el éxito del ensayo del sumergible atómico no tripulado Poseidón, capaz de portar cabezas nucleares. Si bien en algunos medios ha sido descrito como el arma del apocalipsis, qué definición, ¿verdad?, sabiendo en los tiempos que estamos, diversos expertos aseguran que se puede lograr el mismo efecto con un misil interconectal como los que están en funcionamiento desde 1960. Bueno, unos lo ven como un avance impresionante armamentístico y otros le quitan hierro. Os hemos seleccionado esto. Es un proyectil de unos 24 metros de largo con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un dron submarino. Por contra, el presidente ha asegurado que el Poseidón, entre cuyas capacidades podría ser envenenar con radiación amplias zonas de agua, mejora de forma significativa al Sarmat, un misil balístico intercontinental superpesado conocido como Satán II, en términos de poderío. Garantizar la seguridad de nuestro país es un asunto vital, especialmente ante la actitud belicista que vemos principalmente entre los europeos, explicó, en medio de la invasión rusa de Ucrania desatada en febrero de 2022. Bueno, Rusia no pierde comba, ellos siguen apretando a nivel armamentístico también, ellos no quieren claudicar ante estas presiones de Occidente y quieren mantener su independencia. Ya sabéis que detrás de toda esta resistencia está la Iglesia Ortodoxa rusa, una iglesia que se ha negado siempre a claudicar ante la expectativa del papado de erigirse como el líder moral de este mundo, de este nuevo orden mundial que nos viene, un papado que se va a sentar en Jerusalén, en ese tercer templo, y la Iglesia Ortodoxa rusa, con su papa Kirill al frente, no está para nada por la labor. Entonces, la nación se moviliza para plantar cara. De momento lo están consiguiendo, pero por profecía sabemos que ellos finalmente van a dar su brazo a torcer durante un tiempo.
También vemos esta noticia. Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de Estados Unidos inmediatamente. Ya veis que los tambores de guerra nuclear cada vez pues, suenan más fuertes. El republicano ha añadido que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, seguido por Rusia y China en un distante tercer lugar. China estaría en ese tercer lugar. También se nos decía esta semana, rearme nuclear en el mundo. Los 9 países que tienen armas atómicas las están modernizando. Y atención a esto, nos dice aumentaron un 11% el gasto en armamento nuclear, sobre todo China, que todavía está lejos de Rusia y de Estados Unidos. Nos dice en concreto el informe del SIPRI afirma que el año pasado los 9 países aumentaron en un 11% el gasto en armamento nuclear, un crecimiento impulsado sobre todo por China. Como es bien sabido, encabezan la lista Rusia, con 4.309 cabezas nucleares, y Estados Unidos, con 3.700, y sigue China, con 600, Francia, con 290, el Reino Unido, con 225, la India, con 180, y Pakistán, con 170. Los 2 últimos son Israel, que nunca ha admitido que tenga armas nucleares, pero que se sabe que tiene casi un centenar de cabezas, y Corea del Norte, que se calcula que tiene una 50. Bueno, pues no paran de aumentar el gasto en tecnología militar, y lo más preocupante de todo es que también pues, lo están haciendo en tema nuclear. Sabemos que esta tercera guerra mundial que estamos viviendo por partes desde el 11 de septiembre del 2001, bueno, pues va a tener su colofón dentro de poco tiempo, y eso pues va a implicar seguramente algún tipo de conflagración nuclear. No va a ser evidentemente general, porque si no el mundo quedaría ya totalmente destruido y no se podría instaurar pues, ese nuevo orden mundial y las escenas que seguirán a continuación. Pero puede que haya, no lo sabemos seguro, pero puede que haya algún tipo de situación nuclear dentro de poco tiempo que haga pues replantear la situación a todos y todos decidan pues hacer esa paz en ese nuevo orden mundial. Una paz que va a ser para todo el mundo, menos para los que no acepten entrar en ese nuevo sistema que se va a imponer, que va a ser un sistema de prácticamente esclavitud, en una jaula de oro, pero va a ser esclavitud en definitiva. Vamos a pasar ahora pues, a todo lo que son las noticias acerca de lo que está pasando en Latinoamérica, como este rey del norte, Estados Unidos, que está apretando tan fuerte tanto en Medio Oriente como a Rusia y China, también está posicionándose cada vez más de una forma contundente en lo que es Latinoamérica y especialmente en los países que no están, digamos, pues bebiéndole el agua. Vamos a ver la primera noticia, ¿no? Con esta situación de Venezuela. Nos dice Estados Unidos ataca otras 4 narcolanchas en el Pacífico y mata a 14 personas. Las 4 embarcaciones transitaban por rutas del narcotráfico y transportaban estupefacientes, afirma el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Vamos a ver las imágenes en este vídeo, las enésimas que se producen hace ya, pues, en fin, desde hace un tiempo. Vemos aquí pues, estas lanchas, ¿no? Y cómo pues, en fin, son destruidas de una forma implacable, sin preguntar, sin juicio, sin nada. Pues ahora han puesto la directa y es una situación que no parece que vaya a cambiar, al contrario, va a ir a más, como veremos en las noticias que os pondremos a continuación. Bueno, pues el tono va subiendo cada vez más, el tono bélico. En esta noticia vemos también, como se nos dice, nuevo ataque de Estados Unidos a otra supuesta narcolancha en el Caribe. Después de este ataque que hemos visto, pues hubo otro. Washington informa de 3 narcoterroristas muertos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dice que su gobierno tratará exactamente a los narcotraficantes como tratamos a Al-Qaeda. Bueno, ellos tienen, como ya hemos dicho muchas veces, mucho interés en relacionar lo que son el tema del narcotráfico y las drogas con el tema y el concepto terrorismo, ¿no? Con esto, pues ellos piensan que tienen pues, mano libre para poder hacer todos estos ataques sin que estén pues, tan encorsetados con lo que son las leyes de Estados Unidos. Ya sabéis que Estados Unidos tiene esta obsesión, ¿no?, de luchar contra el terrorismo. Entonces ellos, uniendo estos conceptos, pues, pues les está funcionando, desde luego. Están pues, acrecentando la presión en Latinoamérica con la excusa del narcotráfico. Es una jugada pues, muy bien trazada desde hace años y que ahora pues, les está empezando a dar resultados. La siguiente noticia también en relación a todo esto nos dice el coronel Mark Calcian, tras el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe,
Lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela. El despliegue de efectivos navales estadounidenses frente a Venezuela es ya el mayor de la historia del país desde la Primera Guerra del Golfo. No mandas a uno de tus más importantes activos navales para estar parado y darse una vuelta. O lo usas o lo reasignas de inmediato. Lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela, indicó en entrevista con EFE el coronel de Infantería de Marina retirado y autor del análisis del CSIS, Mark Calcian. Los expertos señalan que otro de los indicadores de que esta operación podría no ser simplemente una demostración de fuerza sin más es el establecimiento de grandes campamentos militares en Puerto Rico, lo que indicaría preparativos para un importante movimiento de tropas hacia la región, algo que todavía no ha ocurrido. Bueno, los expertos militares pues ya avisan, ¿no?, de que eso pues no se ha montado, todo este dispositivo, pues para darse una vuelta por ahí, sino que todo esto se va a usar en cualquier momento. También esta semana hemos visto esta noticia: Trump podría atacar objetivos militares en Venezuela en cualquier momento, según la prensa de Estados Unidos. El diario Miami Herald informa de que el ataque podría llegar en cuestión de días o incluso horas, mientras que The Wall Street Journal reportó sobre planes este jueves por la noche. La prensa estadounidense recoge que estos planes buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el dictador venezolano Nicolás Maduro y dirigida por altos miembros de su régimen. Bueno, pues todo se está preparando. Y no solo Venezuela, también en México suenan tambores de guerra, suenan tambores de intervención de Estados Unidos. Cualquier excusa y cualquier situación pues la van a usar para este objetivo. Esta semana hemos visto esta situación tan triste, ¿no?, de este asesinato que se ha producido en México de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan. Vamos a ver lo que nos dice este comentario. Nos dice el mensaje de Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, a raíz del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Bueno, esto es un eufemismo. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación, significa que los van a apretar hasta que no tengan otra que aceptarlo, ¿no? Nos dice, aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. Bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Vemos aquí las intenciones de Estados Unidos de, usando pues el tema del narcotráfico, que ellos mismos han permitido que floreciera durante tantos años, durante tantas décadas, pues ahora ha llegado el momento de sacar el rédito a todo esto, ¿no?, y pues usarlo de excusa para empezar a atacar a todos los países de Latinoamérica que no se plieguen al 100% con los planes de su poderoso vecino que tienen al norte. También aquí vemos, ¿no?, cómo en consecuencia y en relación a esta noticia que acabamos de leer, nos dice lo siguiente en este tuit: Gobierno de Trump prepara plan para misión en México con tropas y agentes de inteligencia para atacar a los cárteles. Las primeras etapas de entrenamiento de la misión, que incluiría operaciones terrestres dentro de México, ya comenzaron, aseguran sus fuentes. Y esto es de NBC News. Bueno, pues tambores de guerra también en México. Bueno, los aliados, porque Estados Unidos es verdad que tiene aliados potentes en el sentido de que están totalmente pues entregados a Estados Unidos, los tiene en Latinoamérica, y también estos aliados pues están empezando a movilizar, pues como preparándose para una conflagración pues que va a haber, ¿no?, y ya nos avisan de que va a ser pues dentro de no mucho tiempo. Nos dice aliado de Trump, Noboa propone instalar en las Islas Galápagos una base militar extranjera para combatir a los narcos. Bueno, este es el presidente de Ecuador. Nos dice, el presidente ecuatoriano convocó a un referéndum para que levantar la prohibición de instalaciones militares de Correa. Bueno, el anterior presidente pues había puesto esa limitación. Él quiere levantarla, que aquí se instale pues el ejército de Estados Unidos pues para reforzar toda esta operación que han iniciado en Latinoamérica. Noboa es uno de los principales aliados del gobierno estadounidense de Donald Trump en la región
y defiende su campaña militar en aguas internacionales, cuyos más recientes ataques en el Pacífico dejaron 14 muertos. Noboa tiene sus propios problemas en relación con el narcotráfico, con una gran actividad de bandas criminales operando en sus costas, lo que sumió al país en una espiral de violencia criminal con uno de los mayores índices de muertes violentas del continente. Bueno, pues son situaciones que están aconteciendo. Hace no tantos años, claro que había violencia en Latinoamérica, pero desde luego, pues desde que Estados Unidos ha puesto la directa, esto está alcanzando pues ya una velocidad, en fin, que viene a cumplir las profecías también acerca de esa situación que habría en todo el mundo en el tiempo del fin. Todo esto pues se está presentando delante nuestro cada vez a mayor velocidad. También otro aliado, ¿no?, de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, nos dice la noticia, tensión en el Caribe. Trinidad y Tobago pone a su ejército en alerta general y ordena el acuartelamiento de tropas. La acción se da en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el tráfico de drogas, que Venezuela considera una amenaza para el cambio de régimen. Alerta máxima con efecto inmediato. Las fuerzas de defensa de Trinidad y Tobago se encuentran en nivel de alerta 1. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases, dice el mensaje enviado por las Fuerzas Armadas a todos los oficiales. Washington envió el buque de guerra US Gravely para ejercicios conjuntos a su aliado Trinidad y Tobago, donde permaneció entre el domingo y el jueves. Venezuela denunció las maniobras en este pequeño archipiélago ubicado frente a sus costas como una provocación militar para generar una guerra. Bueno, pues vemos pues este tipo de noticias por todos lados y vemos cómo se está preparando desde luego pues algo, en fin, potente en Latinoamérica. Os traemos también este vídeo acerca pues de, en este caso, Argentina, otro aliado pues de Donald Trump y de Estados Unidos, y que veremos en él pues cómo pues ha empezado a movilizar tropas con la frontera pues de varios países, principalmente del Brasil. Vamos a ver el vídeo. Acabo de dar la orden para que se anticipe. ¿Me puede mostrar algo que ya estaba previsto? Digo, para mostrar a los argentinos de qué se trata. Bueno, a ver, la organización de los equipos. Estas son las secciones que se desplazan. Se van a desplazar en Bernardo de Irigoyen, secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información, ingenieros en construcciones, comunicación y ciberdefensa y apoyo aéreo. Van a ir 2 helicópteros a Bernardo de Irigoyen y van a ir también a la frontera en Iguazú al sur, porque claramente tenemos una extensa frontera y es imprescindible construir algo que no se hacía, Eduardo. Y ahora lo estamos haciendo. ¿Y sabes qué? Lo estamos haciendo con Fuerzas Armadas que están equipadas para hacerlo, que están capacitadas para Son equipos de combate. Equipos de control y vigilancia. De obtención de información, de apoyo logístico, de ingenieros y construcciones, comunicaciones. Hacen operaciones de defensa en frontera, donde se controla y custodia la soberanía y la integridad territorial en la frontera. Claro, obviamente. Bueno, pues la presión cada vez está siendo más fuerte y los países que se ven pues en la diana, en este caso también el Brasil, pues cada vez se están poniendo más nerviosos, ¿no? Prueba de ello pues es la noticia también que os traemos esta noticia. Como estos países están viendo que Estados Unidos está usando la excusa de la droga para meterles presión, bueno, pues el Brasil pues ha empezado a hacer operaciones antidroga pues a gran escala y noticia nos ha llegado esta semana pues de la siguiente situación que ha acontecido, ¿no? Nos dice al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Brasil. Esta es ya la intervención policial más letal de la historia de Río de Janeiro. Al menos 64 personas han muerto y 81 han sido detenidas este martes en Brasil, en el marco de una gran operación policial en favelas contra el Comando Vermelho, una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Río de Janeiro. Esta es ya la operación más letal de la historia de Río de Janeiro. Bueno, pues vemos cómo ha habido esta situación, ¿no?, con tantos muertos. Bueno, pues, en fin, se está tensionando todo de un día para el otro. También vemos esto, ¿no? Parlamentarios caribeños acuerdan profundizar nexos regionales frente a amenazas de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, encabezó este viernes en Caracas el encuentro de parlamentarios del Gran Caribe por la Paz, que reunió a legisladores de 14 países para debatir estrategias comunes orientadas a fortalecer la diplomacia parlamentaria y promover la paz regional en un contexto de amenazas militares de Estados Unidos en la región.
Y finalmente, pues en relación a todo esto os traemos esta noticia. Rusia admite contactos con Venezuela sobre una posible ayuda a Maduro en plena escalada de tensión con Estados Unidos. Si, bueno, como decimos aquí, ¿no? Pues éramos pocos y apareció la abuela, ¿no? Pues es lo que realmente estamos viendo con esta situación. Se va cada vez enredando más. El portavoz de la presidencia rusa ha subrayado que Rusia y Venezuela están unidas por obligaciones contractuales. Ambos países mantienen un acuerdo de asociación estratégica. También África. África es otro continente en el cual pues, el rey del norte también está apretando. Están apretando todos porque ya sabéis que África, siendo muy pobre la población, pero es un continente lleno de riquezas naturales, de materias primas que cada vez son más necesarias en este mundo cada vez más modernizado y más tecnológico. Bueno, pues se está ejerciendo una gran presión en esas naciones africanas que tienen recursos naturales. Eso, que tendría que ser una bendición, pues desde luego acaba siendo una gran maldición. Estos países, pues, en fin, reciben entonces, cuando tienen estas riquezas, pues la presión de todos y al final acaban estallando pues, en guerras interminables que van debilitando pues, todavía más a esas poblaciones ya empobrecidas de por sí. Bueno, pues esto es lo que está pasando en el Sudán. Una vez más vamos a leer pues, esta semana noticias terribles que nos llegan de ese país. Nos dice ejecuciones sumarias, más de 2.000 muertes y sospechas de limpieza étnica. La guerra en Sudán se recrudece tras la caída de Al-Fasher, la población de Al-Fasher. El ejército sudanés ha denunciado que las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, han asesinado en 2 días a 2.000 civiles por motivos étnicos, la mayoría mujeres y niños, como siempre. Hoy todos estamos en estado de alerta total con nuestras familias en Al-Fasher y todo Sudán para detener la limpieza étnica, el genocidio, los crímenes de asesinato y torturas y los crímenes contra las mujeres, niños y ancianos, dijo el jefe del gobierno sudanés en un discurso televisado. Bueno, desde luego, pues, ¿cuál es el problema del Sudán? El Sudán, como decíamos, es un país muy rico en recursos naturales que todos quieren. Os traigo aquí pues, este resumen de la inteligencia artificial, donde nos pues, habla de los recursos más importantes de este país. Vemos pues, cómo tiene petróleo, cómo tiene gas natural, cómo tiene también mucho oro, cromo, magnesio, yeso y caliza, plata y platino. Es un país realmente muy rico en este tipo de materiales tan valiosos. Pero no solamente esto, el Sudán también es rico en tierras raras, que son pues, estas tierras, estos minerales que hacen falta hoy en día para desarrollar todas estas tecnologías de última generación que se están, en fin, creando por todos lados. Y nos dice la inteligencia artificial, a la pregunta que le hice, sí, Sudán tiene tierras raras, aunque todavía poco explotadas, y se considera que posee uno de los mayores potenciales de África en este campo. Aquí tienes los datos más relevantes. Tierras raras en Sudán. Se han identificado yacimientos significativos de elementos de tierras raras en las regiones montañosas del Mar Rojo, especialmente en el estado del Mar Rojo al noreste del país. También hay indicios de zonas del Kordofán del norte y del Nilo Azul. Así que, bueno, como me hace el resumen pues, la inteligencia artificial a mi pregunta, a la pregunta que le hice, pues vemos cómo realmente el Sudán está siendo escenario de todas estas disputas por parte de las naciones, de las potencias mundiales que hay en este momento. Nos dice, en resumen, sí, Sudán se ha convertido en un tablero geopolítico donde potencias globales, Estados Unidos, China y Rusia, y regionales, que también las hay, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, se mueven para defender sus intereses. No luchan directamente, pero cada uno respalda e influye sobre un bando distinto, buscando asegurar recursos, rutas comerciales y presencia estratégica. Por esto el conflicto sudanés no es solo una guerra interna, sino también una competencia internacional encubierta por el control del Mar Rojo y los recursos del país. Bueno, dice aquí control del Mar Rojo porque además la costa sudanesa pues abarca muchísimos kilómetros de lo que es el Mar Rojo, por donde pues, está el canal de Suez, por donde transitan pues, miles de barcos cada año, ¿no? Bueno, pues es una zona de una importancia geopolítica tremenda y, por tanto, pues todas estas naciones quieren poner el pie ahí. Bueno, pues lo grave de todo esto es que, bueno, es que realmente el que sufre toda esta situación pues es la población, estas mujeres, estos niños, estos ancianos y también estos hombres, ¿no?, que están siendo masacrados, pues, en fin,
en el altar del dinero, ¿no? Del dinero que ellos no verán nunca, que se lo van a llevar otros. Pero esto es como funciona el mundo, esto es como está montado, y hasta que no venga Jesús por segunda vez, pues todo esto no se va a arreglar, desde luego. Es decir, que bueno, es la situación que hay, es la situación a la que se ha llegado y más que se va a llegar. En relación también pues, al Sudán, a todo esto que estábamos leyendo, tenemos también esta noticia. Masacre en hospital de Darfur deja más de 460 muertos en medio de la guerra civil en Sudán. Ha habido ahí una masacre en esta zona del Darfur. El viernes 31 de octubre surgieron pruebas gráficas de masacres a gran escala de civiles en Sudán, incluyendo imágenes satelitales que muestran cuerpos y suelo manchado de sangre fuera de un hospital en Darfur. El entonces secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó a comienzos de este año que hombres y niños, incluso bebés, fueron asesinados por motivos étnicos y que los combatientes de las Fuerzas Armadas de ahí atacaron deliberadamente a mujeres y niñas de ciertos grupos étnicos con violaciones y otras formas de violencia sexual brutal, según informó CNN. De acuerdo con Human Rights Watch, las atrocidades cometidas en Sudán constituyen limpieza étnica. En su informe de 2024, la organización indicó que se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra generalizados en el contexto de una campaña de limpieza étnica contra los masalit y otras poblaciones no árabes. Bueno, Estados Unidos vemos cómo ya hace tiempo que está con el run de que ahí se están cometiendo delitos contra los derechos humanos. Ya sabemos que cuando Estados Unidos empieza a hablar que una nación se está saltando los derechos humanos es porque tiene interés en realizar tarde o temprano un ataque ahí. Lo mismo que hace con el narcoterrorismo, según dicen ellos, en la zona de Latinoamérica, pues en África lo hacen con la excusa también, en este sentido, pues de transgredir, ¿no?, las leyes internacionales en relación a los derechos humanos. Bueno, pues Estados Unidos, como siempre, ¿no?, cuando él pues da el golpe en la mesa, ¿no?, él permite que esta situación se vaya envenenando porque él quiere hacerse con todos esos recursos, y cuando pues es el momento y tiene ya la opinión pública madura, pues es cuando ya da el golpe en la mesa y se queda con esos países. Esto probablemente puede ser que es lo que pase tarde o temprano en Sudán. Finalmente, la noticia nos decía, el 2 de noviembre de 2025, el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la tragedia en Sudán. Sigo con gran dolor las trágicas noticias que llegan de Sudán, la violencia indiscriminada contra mujeres y niños, los ataques contra civiles indefensos y los graves obstáculos a la acción humanitaria están causando un sufrimiento inaceptable. Bueno, cuidado también cuando habla el Papa. El Papa, ya sabéis, pues que es la cabeza espiritual de ese rey del norte. El brazo militar es Estados Unidos, el brazo espiritual es el Vaticano, y juntamente con ellos pues están también las sociedades secretas amalgamándolo todo. Así que este es el escenario que tenemos ahí. Nos decía la noticia, para terminar, oremos juntos para que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los que sufren y toque los corazones de los responsables, agrega. Pues nada, la situación cada vez está pues más en sintonía con lo que finalmente pues seguramente va a hacer Estados Unidos, que va a ser pues dar un golpe de fuerza en toda esa zona cuando llegue el momento y pues poder controlar ya definitivamente los recursos naturales impresionantes que hay en el Sudán. Vemos esta noticia, por ejemplo, de hace ya unos meses, cuando dice la noticia: Estados Unidos declara que las fuerzas paramilitares de Sudán cometieron genocidio durante la guerra civil. Blinken detalla un patrón de violencia por motivos étnicos en el que las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles y bloquearon el acceso a suministros. Bueno, pues ellos van preparando el escenario para, con la excusa moral, pues hacerse con todo esto. El mismo esquema lo encontramos también en Tanzania, donde hemos visto esta semana cómo en este otro país pues africano ha habido esta situación de una gran mortandad. Nos dice cerca de 700 muertos en una protesta tras las elecciones en Tanzania, según la oposición. A pesar del confinamiento decretado en Dar es Salaam, cientos de personas se han manifestado este viernes en las calles de la ciudad para protestar contra Suluhu Hassan, que sucedió al expresidente John Magufuli cuando murió en 2021 y aspira a ser elegida para el cargo. El mismo esquema que hemos visto en Sudán lo tenemos en Tanzania. ¿Qué pasa con Tanzania? Pues es que es rica en recursos naturales.
Tiene oro, tiene diamantes, tiene todo este tipo de minerales, tiene tierras raras, sal, yeso, fosfatos, caliza, tiene de todo, tiene de todo y muy necesario para todo lo que es, pues, en fin, lo que tendría que ser la riqueza de una nación, pero todo esto pues genera una lucha a nivel internacional pues para controlar el país y hacerse con todas estas riquezas a precio de saldo. También la inteligencia artificial nos dice esto acerca de Tanzania. Tiene una importancia estratégica pues muy grande, ¿no? El proyecto de Ngwala podría convertir a Tanzania en uno de los principales proveedores mundiales de tierras raras en los próximos años. Es parte de la estrategia del país de industrializarse y reducir la dependencia del oro. También posiciona a Tanzania como un actor clave en la transición energética global, vehículos eléctricos, energías renovables, etcétera, porque todo este tipo de minerales de las tierras raras, pues, en fin, son necesarios para poder desarrollar todas estas tecnologías. Bueno, pues Tanzania vemos el mismo esquema. China, además, pues hay el agravante en Tanzania que China está muy bien posicionada en ese país, es el país que mejor está posicionado en Tanzania. Nos dice Tanzania tiene vínculos muy fuertes con China. China es uno de los mayores inversores en Tanzania, con miles de proyectos chinos registrados allí. El 11 de junio de 2025, Tanzania y China reafirman su compromiso de profundizar la diplomacia económica bilateral. Por tanto, China aparece como un socio estratégico muy importante para Tanzania. Bueno, pues también Nigeria, ¿no? Nigeria es otro país que también tiene problemas. Vemos cómo están habiendo estos últimos meses ataques muy fuertes a todo lo que es la comunidad cristiana de Nigeria por parte de estos grupos terroristas, ¿no? De en fin, ámbito islámico, musulmanes, que están cada vez en fin, cometiendo más asesinatos en ese país. Nos dice la noticia que os traemos, Trump ordena al ejército que se prepare para intervenir en Nigeria y defender a los cristianos del país. Será rápido y brutal. El presidente de Estados Unidos urge al gobierno nigeriano a hacer algo o detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia. Bueno, pues es el mismo esquema, ¿no? Aquí pues se permite que el país vaya deslizándose poco a poco hacia una pendiente de cada vez más caos, de cada vez más asesinatos, y con la excusa pues, de que se está matando a toda esta población cristiana, que desde luego es terrible, pero que se va a usar a modo de excusa para que cuando sea el momento Trump y Estados Unidos pues, decidan hacerse con los recursos, una vez más, de este país, de Nigeria. Un país también hiperrico en recursos naturales. Este país africano es de los más potentes de África. Nos dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una posible acción en Nigeria, con el objetivo de eliminar a los terroristas islámicos, y acusó al gobierno del país africano de permitir la matanza de cristianos. El mandatario agregó que ordenará al Departamento de Guerra prepararse para una posible acción. Aseguró que esta posible intervención militar será rápida, brutal y dulce, dice además, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos, e instó al gobierno de Nigeria a moverse rápido. Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad, Níger y, según pues, nos dicen los datos oficiales. Bueno, pues ante este panorama, ante este esquema de desastre que está habiendo en Nigeria, evidentemente pues provocado por detrás tantas veces, ¿no? Pues con estos grupos de extremismo islámico, ¿no? Yihadistas, de los cuales sabemos, ¿no? Toda la historia acerca de cómo fueron pues financiados en sus inicios, ¿no? Y de cómo han sido pues en fin empujados a esas guerras, ¿no? Esas guerras santas que han sido tan convenientes para luego tener Estados Unidos y Occidente la excusa perfecta para intervenir en esos países, ¿no? Como ha sido por ejemplo el caso de Siria, sin ir más lejos. Bueno, pues esto parece que es lo mismo que está sucediendo en sitios como Nigeria. También, ¿no? En la inteligencia artificial nos dice esto, sí, Nigeria tiene tierras raras y en los últimos años se ha convertido en un país de gran interés internacional por sus depósitos de estos minerales estratégicos. Pero no solamente tierras raras, tiene también petróleo a montones, tiene gas natural también un montón, ¿no?
Bueno, pues todo esto, desde luego, pues es un pastel muy apetecible y, como siempre, pues nos dice, se puede afirmar que el principal socio comercial de Nigeria es China. Bueno, China también, en este país africano, está muy bien posicionada y Estados Unidos pues está socavando sus bases a través de este tipo de conflictos sociales para que cuando sea el momento poder meterse ahí y hacerse con ese pastel que todos codician. Bueno, todo esto estaba profetizado, todo esto desde luego pues son jugadas que está haciendo el rey del norte para ir poco a poco controlando el mundo entero y para ir llevándonos poco a poco a ese nuevo orden mundial que va a tener su capital en Jerusalén, en ese tercer templo. Todo esto pues va a ser un nuevo orden mundial en donde se va a repartir todos estos recursos, se van a repartir entre pues todas las naciones que habrán entrado todos, ¿no?, en ese momento en esa paz artificial totalmente, pero que va a servir pues, para preparar el terreno y dar la bienvenida al anticristo cuando sea el momento, antes de la segunda venida del auténtico Jesús. Y vamos ahora pues ya por la sección de control. Aquí veremos cómo pues tenemos el caso de la portada, ¿no? Esto lo que decíamos en la portada, cómo pues habría ese adelantamiento seguramente de lo que es la moneda digital que se va a establecer en Europa, este euro digital. Os traemos esta noticia, realmente es muy interesante, donde vemos cómo hay planes de ir acelerando todo este tema, ¿no? Nos dice el euro digital llegará antes de lo previsto. ¿Cómo afectará a los autónomos y a los pequeños negocios? El Banco Central Europeo quiere lanzar antes de lo previsto el euro digital, quizá antes del 2028. Su llegada cambiará por completo los métodos de cobro y la tesorería de miles de autónomos. Además, deberán pagar los gastos para adaptarse a esta tecnología. Bueno, esto es un medio de comunicación muy centrado a todo lo que es el tema profesional en España, pero que el artículo nos habla del tema del euro digital y pues bueno, es interesante porque aquí nos habla también de plazos y veremos cómo estos plazos van a coincidir mucho con lo que va a ser la implantación de la ley dominical en la primavera del 2028. Nos dice, aunque todavía no tiene una fecha oficial de implantación, el Banco Central Europeo trabaja con el horizonte de 2028 como posible fecha de lanzamiento. Aunque fuentes europeas admiten que si continúa la presión de las monedas electrónicas china y estadounidense por un lado y las criptomonedas por otro, podría adelantarse. El Banco Central Europeo insiste en que el euro digital convivirá con el efectivo y los pagos electrónicos actuales, pero el calendario es cada vez más ambicioso. Bueno, es tan ambicioso que todas estas monedas, físicas van a desaparecer, desde luego, tarde o temprano, más temprano que tarde, van a desaparecer. En cuanto la moneda digital esté en marcha, bueno, pues va a ser el único modo en el cual vamos a poder comprar y vender, ¿no? Algo que estaba profetizado en la Biblia, que todo aquel que no quiera entrar en esa ley dominical que se va a imponer, bueno, pues se van a encontrar fuera del sistema, porque no van a poder tener este tipo de instrumento pues, monetario para operar, con lo cual pues, no van a poder comprar ni vender, ¿no? Todo esto está perfectamente, planeado y está profetizado en la Biblia y vemos cómo esto es imposible que sea casualidad, o sea, todo está confluyendo de una manera muy concreta y muy impresionante, no solamente en la moneda digital, sino en tantas cosas de este mundo que están pasando, con lo cual vemos que la profecía está cumpliéndose delante nuestro. Esto no son casualidades. Todo esto está pasando porque Dios, que lo sabe todo y sabe el futuro también, pues ya lo dejó escrito para que cuando nosotros viéramos que se cumple, pudiéramos prepararnos y pudiéramos también entender que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Todo esto se hace con esta intención. Finalmente nos dice el Eurogrupo defiende que el proyecto debe servir para abaratar las comisiones y reducir la dependencia de redes como Visa o Mastercard, que hoy aplican tarifas elevadas a los pequeños comercios. Y aquí tenemos lo interesante, dice, en todo caso, la presión política es evidente. El Parlamento Europeo trabaja para cerrar el marco regulatorio en 2025, el año que estamos, y permitir que los primeros proyectos piloto comiencen cuanto antes. Bueno, os dejo aquí pues, el resto de la noticia por si la queréis leer, pero vemos cómo todo esto está avanzando muy rápidamente. Y bueno, pues para terminar ya pues, os vamos a presentar las últimas noticias acerca de esta última sección, en donde vemos cómo el Espíritu Santo, al irse retirando de la tierra,
pues hace y provoca que cada vez las cosas vayan peor en tantos ámbitos, ¿no?, de lo que es el devenir diario, ¿no?, de la humanidad. Nos decía ya en su momento Ellen White, el Espíritu de Dios, insultado, rechazado y abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Bueno, todos estos desastres naturales, todos estos accidentes, todas estas situaciones de violencia y de, en fin, de tantas cosas, ¿no?, que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no?, y que realmente pues, hace que la gente se preocupe, esto está siendo provocado también por el enemigo, evidentemente, por Satanás, que quiere, pues, a través de todos estos movimientos, ir llenando de preocupación las mentes humanas para que cuando llegue el momento, él mismo, a través de sus agentes, poder dar una solución, que va a ser la solución del tercer templo, la solución pues, del nuevo orden mundial, en donde pues, el papado, que va a ser el líder moral de esos momentos, va a organizar todo para que se pueda pues, ir encontrando solución a todos estos desajustes que estamos viendo por todos lados. Es un plan, pues, una vez más, perfecto. Vamos a ver, pues, en relación a todo esto, la primera sección, que es desastres naturales. Nos dice: el huracán Melissa deja a su paso por el Caribe al menos 32 muertos, miles de desplazados y un rastro catastrófico. Bueno, estas situaciones irán a más a medida que nos vayamos acercando al tiempo a la segunda venida de Jesús. Nos dice también: lluvia récord de 1.700 litros por metro cuadrado en 24 horas dejan más de 30 muertes en Vietnam. Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán y deja al menos 20 muertos. 7 muertos y 4 desaparecidos en una avalancha en el Himalaya. Esto ya en la sección de accidentes. Nos dice al menos 23 muertos, incluidos 4 niños, en un incendio en una tienda de México. Mueren 5 alpinistas alemanes en una avalancha en el Tirol italiano. 11 turistas mueren al estrellarse una avioneta turística en Kenia. También crueldad, la crueldad también irá en aumento. ¿Qué se sabe del ataque con cuchillo en un tren en Reino Unido que ha dejado 11 heridos? Autor británico sin intención terrorista, nos dice. Según los testigos presenciales, unos 10 minutos después de que el tren saliera de la estación de Peterborough, 2 individuos comenzaron a agredir con un cuchillo de grandes dimensiones a los viajeros, en principio de manera totalmente aleatoria. En el tren se vieron escenas de auténtico pánico y algunos pasajeros llegaron incluso a ocultarse en los aseos de los vagones para evitar ser heridos. Algunos testigos declararon que se veía sangre por todas partes, con escenas horribles que degeneraron en un caos total. Algunos llegaron a pensar que se trataba de una broma con motivo del festival de Halloween que se celebraba este sábado. En fin, pues escenas semana a semana que estamos viendo cómo pues, nos están acercando poco a poco y cada vez más pues, hacia lo que es el fin de los tiempos y lo que va a ser pues, la venida del primero del anticristo y después de Jesús en su segunda venida. Como siempre, pues os traemos una última cita de Ellen White, en la cual pues, ella ya profetizó todo esto pues, hace ya muchísimos años, ¿no?, en el siglo XIX. Nos dice: la hora de la crisis va avecinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo recorriendo su camino habitual y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los teatros, en las carreras de caballos y en los antros de juego. Prevalece la más alta excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está terminando rápidamente y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Pues este es el escenario que tenemos delante nuestro. Cuando uno analiza de una forma objetiva la sociedad, pues ve todo esto, ¿no? Cómo pues la gente está alucinada, ocupada y fascinada en sus cosas y así van a estar hasta el día del cierre de la gracia, cuando pues ya van a empezar a caer las plagas.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos, esta es la situación que estamos viendo semana a semana, cómo se va agravando y cómo desde luego pues nos mueve y nos debe de mover pues a prepararnos cada vez más para que cuando lleguen estas escenas que se van a ir agravando a medida que nos acerquemos pues a la segunda venida de Cristo, pues que nos encuentren preparados. Para esto debemos empezar la preparación hoy mismo. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejamos pues con la página web oficial, como siempre, en donde tenéis las conferencias del granengañofinal.com. También tenéis esta página Blogspot, del granengañofinal.blogspot.com, también con las conferencias puestas en orden cronológico. Esta también página de YouTube, donde tenéis las conferencias que se van presentando aquí en Girona, también acerca de todos estos temas. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias a todos los que estáis colaborando y emplazaros, si en fin, lo veis conveniente, a este jueves en el cual pues vamos a presentar lo que van a ser las noticias en relación con el Vaticano y también con lo que está pasando en Estados Unidos en relación a este falso reavivamiento que está habiendo. Así que nada más, despedirnos de vosotros y hasta el jueves si Dios quiere. Hasta pronto.